¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien todos en su oficina o en sus casas haciendo home office y que todo vaya mejor cada día y sigan cuidándose mucho. Comenzamos como siempre 10:01 puntualmente. Me es muy grato darles nuevamente una muy cordial bienvenida a todos ustedes en este webinar con Kaizen Institute México. Soy Brenda Medina, directora de Relaciones Públicas, y a nombre de todos quienes formamos parte en Kaizen Institute, agradecemos su participación a nuestro webinar con el tema Liderazgo en los sistemas de gestión y mejora continua. Nuestra misión en Kaizen Institute es mejorando al mundo con todas las personas, en todas partes, todos los días. Esto es el camino Kaizen. Y el día de hoy, nuestro webinar está realizado en colaboración y alianza con 3PP, Third Partner Professional, que es una empresa que brinda servicios de asesoría para la certificación de CITIPAD y OEA, análisis de riesgos, ISO 31000 e integración de los sistemas de gestión. Y ahí aparece su página por si quieren consultar un poco más acerca de nuestro aliado el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de quién estará a cargo el webinar del día de hoy. Él es Ramiro Lubiano y su semblanza, una pequeña semblanza de él, porque realmente es un consultor con una amplia experiencia, pero no tenemos el tiempo suficiente, les voy a platicar un poquito de él. Él es profesional con más de 20 años de experiencia en logística y transportación. Es socio fundador de 3PP Third Partner Professional, especialista en sistemas de gestión integrados con un enfoque de calidad y seguridad en cadena de suministros. Además, es certificado por PSB Canadá como auditor líder en calidad, seguridad vial, seguridad de la información, seguridad en cadena de suministros y gestor de riesgos ISO 31000. Cuenta también con un máster en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral por la Escuela de Posgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. Muchísimas gracias, Ramiro, por tu valiosa presencia el día de hoy. Y a ustedes, participantes, como siempre, les solicitamos unas breves peticiones. Bueno, como ustedes ya tienen ahora su micrófono en silencio, lo mismo les solicito a los panelistas. Y pueden agregar sus preguntas conforme se les vaya surgiendo, anótelas en el icono que aparece en su pantalla en donde dice preguntas y respuestas, por favor, las cuales serán atendidas al finalizar el webinar. Tome nota de todo lo que vaya surgiendo durante la ponencia de Ramiro. Y bueno, pues para comenzar con nuestro webinar el día de hoy, muchas gracias y a continuación le cedo la palabra a Ramiro. Adelante. Gracias, Brenda. Buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Vemos por aquí que ya tenemos alrededor de 100 participantes. Efectivamente, como lo comentó Brenda, el día de hoy vamos a hablar del liderazgo en los sistemas de gestión y la mejora continua y cómo se relaciona todo esto precisamente desde la parte de los sistemas de gestión. Incluso aquí voy a hacer un poquito de énfasis en los sistemas de gestión de la calidad, que en realidad son los sistemas de gestión que son más conocidos. Y precisamente cuál ha sido la evolución de los sistemas de gestión y qué es lo que se está buscando hoy precisamente con la cuestión de liderazgo para los sistemas de gestión. De hecho, incluso ya las normas hoy en día nos hablan como de liderazgo como un requisito. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Si me ayudan para ir a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces vamos entendiendo esta cuestión. Hoy en día ya podemos hacer integración de los sistemas de gestión y vamos a entender un poquito cómo ha sido esto, ¿no? Pero desde inicio entendamos qué son los sistemas de gestión. Por ahí cuando trabajamos en nuestros talleres, siempre esta es la primera pregunta que hacemos, ¿no? ¿Qué son los sistemas de gestión? Incluso es la misma pregunta que les haría yo a ustedes, ¿no? ¿Qué entendemos por los sistemas de gestión?
Entonces, también hay que recordar que finalmente los sistemas de gestión, o ya cuando hablamos de las normas ISO incluso, pues bueno, originalmente están desarrolladas o están escritas en el idioma inglés. Entonces, si traducimos gestión al inglés, se traduce como management. Y si volvemos a traducir management al español, pues muy seguramente lo podemos traducir también como administración. Entonces, en realidad, es algo de lo que platicamos. Como latinos tenemos muchísimos sinónimos y eso a veces, fuera de ayudarnos, nos crea problemas de comunicación. Entonces, entendamos desde un inicio que finalmente los sistemas de gestión son sistemas de administración. Entonces, si hablamos de un sistema de gestión de la calidad, estamos hablando de un sistema de administración de la calidad. Si estamos hablando de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, pues estamos hablando precisamente de la administración de la seguridad y la salud ocupacional. Entonces, partiendo desde este concepto, ahora precisamente ya con la evolución de las normas, recordemos que precisamente la norma ISO 9001, ahora sí que evolucionado de la versión 2008 a la 2015 y ya ha traído bastantes cambios sustanciales. De hecho, algunas empresas no han podido todavía migrar a la actualización precisamente de la norma porque no la han alcanzado a comprender y no han alcanzado a ver o revisar esos cambios que ha tenido esta norma, ¿no? Entonces, entendiendo un poquito precisamente de cuál ha sido esa evolución, entonces todas las normas que han sido revisadas a partir del 2012 ya tienen esta estructura, que es lo que conocemos como la estructura de las normas de alto nivel. Y desde aquí podemos ver cómo incluso está integrado lo que es el ciclo de la mejora continua o el ciclo de Deming, ¿sí? Que finalmente, pues bueno, también es parte de la cuestión fundamental cuando hablamos también de Kaizen. Kaizen significa mejora continua. Entonces, veamos que la propia estructura actual de las normas está sustentada en este ciclo, en el ciclo de Deming o el ciclo de la mejora continua, ¿sí? Entonces también, como les decía, a partir del 2012, todas las normas que han sido revisadas después de esta fecha y cómo podemos verificar esto, pues bueno, ustedes pueden ver cualquier norma que ustedes vean y hablando de las que son sistemas de gestión, porque en realidad hay muchísimas normas, estamos hablando de que hay más de 18,000 normas y algunas, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de una ISO 9000, pues tenemos la familia de las normas ISO 9000, ¿no? O sea, tenemos la 9001, que son las de los sistemas de gestión, pero tenemos las otras que son directrices, que es vocabulario, entonces tenemos familias también para cada una de las normas. Pero específicamente los que son sistemas de gestión vienen con esta estructura, ¿sí? Lo que son los puntos 1, 2 y 3 de la norma, ahí nos habla de las generalidades, nos habla de algunas definiciones, ¿sí? Y si nos vamos ya también después, prácticamente si queremos una implementación, empezamos desde el punto 4, ¿sí? Entonces, nada más para entender desde aquí, lo que son los puntos 4, 5, 6 y 7 de las normas actuales, de las que han sido revisadas a partir del 2012. Estos son los principios en los que estamos hablando de que es el planear. Entonces, si nos vamos al 8, que es la operación, aquí es donde por lo general cambian las normas. Aquí es donde vamos a ver diferencias en las normas. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de un ISO 9001, 2015, si hablamos de un 45001, que precisamente era lo que era antes OSHAS, entonces, hoy ha migrado a ser la 45001, que es Seguridad Salud Ocupacional. Si hablamos de una 14001, que ya también fue por ahí revisada, ya también traía esa estructura. Entonces, vamos a ver que en los puntos 4, 5, 6 y 7 de las normas son exactamente iguales. Donde vamos a ver que va a cambiar la norma es precisamente en el 8, que es la operación, que es cuando hablamos aquí de que es el hacer. Y aquí es donde vamos a ver las diferencias en las diferentes normas. Y finalmente también lo que es el verificar está especificado en el punto 9 de las normas y el 10 es en el actuar. Entonces también aquí tendremos que empezar a ver que todo inicia precisamente desde el liderazgo, o sea, desde la alta dirección, desde aquí se empieza a generar todo y también termina con la alta dirección y desde aquí es de donde a lo que se refieren las normas precisamente con esta cuestión del liderazgo. Pero para entender un poquito, las normas desde un inicio nos hablan de entender el contexto de la organización. Entonces, cuando le preguntamos a las personas, oye, ¿cómo podemos poner en contexto a la organización? De hecho, todavía hay muchas empresas que en realidad no saben a qué se refiere todo esto. Y si nos vamos a lo que son los requisitos, pues bueno, también desde ahí las normas nos hablan de, tenemos que identificar todas las cuestiones internas o externas que son pertinentes para el propósito.
Entonces hay que entender que el propósito es la misión de la organización, que es otra de las cosas que no se entienden por ahí. Entonces a veces le preguntamos a las empresas, oye, ¿por qué diseñaste una misión? ¿No? No, pues porque todas las demás empresas pues también lo han hecho así, ¿no? Pero en realidad no saben por qué se diseña una misión. En realidad la misión es el propósito de la compañía, ¿no? Es decir, qué hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos. Y también aquí nuevamente nos decía, las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el propósito. Entonces nuevamente recordemos, la misión es el propósito, ¿sí? Y entonces, y su dirección estratégica. Entonces, qué es la dirección estratégica? ¿O qué se refieren las normas con la dirección estratégica? Pues la dirección estratégica en realidad es lo que conocemos nosotros como la visión de la empresa. Entonces también tendremos que ver todas esas cuestiones internas y externas, ¿sí? Que son pertinentes para esa misión y para esa visión, es decir, para nuestro presente, para nuestro propósito como empresa y para el futuro de la compañía, es decir, cómo se espera ver a la compañía en el futuro o cómo la alta dirección espera ver a la compañía en el futuro. Entonces, también aquí nos dice que esas cuestiones pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Y también que pueden ser internas o externas. Entonces, ya cuando lo vemos de esa forma, pues entonces aquí podríamos utilizar la metodología del análisis FODA y el análisis PESTEL o PESTAL, como lo conocen muchos por ahí. Entonces, FODA, pues bueno, FODA son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y amenazas. Y lo que es el PESTEL o PESTAL, pues bueno, son todas las cuestiones políticas, económicas, sociales, tecnológicas, legales, ambientales, ¿sí? Que pueden ahora sí que favorecer o que en realidad también eso puede llegar a ser una amenaza para la organización. Entonces, incluso desde aquí, desde cuando empezamos a trabajar ese análisis de poner en contexto a la organización, y otra de las cuestiones que tenemos que hacer es que tenemos que poner en contexto a la organización por sitio, ¿sí? O por planta, o porque a veces tenemos organizaciones que, no sé, tienen 5 plantas en el país y entonces hacen un análisis para todas. En realidad no, o sea, el contexto es simplemente que una planta esté en un lugar y otra planta esté en otro lugar, o podrían estar en la misma ciudad y una está en el norte y otra está al sur, y eso le cambia totalmente el contexto a las compañías. Y desde aquí, pues bueno, decían, ¿cuáles son las cosas positivas, sí, y negativas? Pues bueno, positivas son las fortalezas y las oportunidades. Negativas son las amenazas y las debilidades. Y hay que entender que desde aquí estamos haciendo también, estamos empezando a hacer análisis de riesgo, ¿sí? Que es otra de las cuestiones que nos va a pedir por ahí también el sistema de gestión. Si se fijan por ahí en el 6.1 nos va a pedir las acciones para tratar los riesgos y las oportunidades. Entonces, desde que estamos poniendo en contexto a la organización, estamos ahora sí que identificando también esas amenazas y esas debilidades. ¿Por qué? Porque esas amenazas, ¿sí? Van a ser fuentes de riesgo y nuestras debilidades van a ser vulnerabilidades que permitirán la materialización de esos riesgos. Entonces, prácticamente desde aquí estamos iniciando con el análisis de riesgos, ¿no? Entonces, ya una vez que tenemos claro en dónde está parada la organización, sí, entendimos cuál es el contexto, es decir, también cuáles son todas las cuestiones externas que le pueden afectar a la organización, y externas la podemos poner como situaciones que sean como la crisis económica actual que estamos viviendo derivada de una cuestión de pandemia. El mismo COVID también podría ser una amenaza, ¿sí? El crimen organizado podría ser una amenaza, ¿sí? Los factores políticos, ¿sí? O los cambios incluso en las leyes, como lo estamos viendo hoy en día, quienes trabajan por allí en empresas de manufactura y están relacionadas por allá a los programas IMEX. Pues bueno, también si tenían los beneficios de las certificaciones IVA y EPS, ahorita también se acaban de modificar ahora sí que las reglas generales de comercio exterior, y muy específicamente lo que es en el capítulo 7 que está enfocado a esto, a las certificaciones de IVA y EPS, donde estas empresas que estaban certificadas IVA y EPS tenían alrededor de 26 beneficios. Hoy de esos 26 beneficios solo le están dejando 4 y ahora están pasando esos beneficios a la certificación OEA. Entonces, con esto, el gobierno está buscando que las empresas que son IVA y EPS, si quieren conservar sus beneficios, pues ahora tienen que buscar la certificación OEA. Entonces, es un cambio en la ley y eso puede llegar a ser una amenaza a la organización, porque si no puede subirse a la certificación OEA, pues entonces puede perder esos beneficios que tiene derivados de la certificación IVA y EPS. Entonces, así es como tenemos que hacer el análisis de nuestro contexto. Y esto
No necesariamente nada más lo tenemos que hacer una vez al año. Finalmente, si están cambiando las situaciones del contexto propio del país, pues tenemos que ir analizando cómo estas situaciones también pueden ir afectando o incluso también cómo podrían ir beneficiando a la organización para alcanzar esa visión que se ha determinado, ¿no? Entonces, nuevamente, una vez que ya tenemos claro cuál es el contexto de nuestra organización, entonces sí pasamos al punto 5, que es el liderazgo, ¿sí? Y aquí hay que entender el liderazgo, no desde, por ejemplo, desde las técnicas de liderazgo o de los estilos de liderazgo, que son 7. No, no, aquí a lo que se refieren las normas con esta cuestión de liderazgo, es decir, es al compromiso de la alta dirección para con el sistema de gestión, ¿sí? Quienes llegaron a trabajar por ahí o han trabajado con sistemas de gestión, anteriormente todavía en la versión 2008, teníamos se me fue por ahí. Bueno, les sigo por aquí contando. Y ahorita regresamos con esta diapositiva. Déjenme se las proyecto por aquí, denme un segundito. Por aquí la tengo yo. Entonces, como les venía comentando, tenemos esta parte de liderazgo donde, ¿qué es a lo que se refiere? Anteriormente, como les decía, teníamos a lo que eran los representantes de la dirección, teníamos esa figura en los sistemas de gestión, y esa figura se ha eliminado ya también en los sistemas de gestión actuales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta desde el mismo comité de ISO, donde se desarrollan las normas, que en realidad la dirección no se comprometía para con el sistema de gestión. Entonces, esto era uno de los principales motivos por el cual los sistemas de gestión fracasaban, ¿sí? Porque no había un compromiso, sí, serio, sí, formal, desde la alta dirección. Entonces, desde aquí, cuando nos vamos al siguiente punto, que es el 5.2, que es la política, desde aquí es de donde amalgamamos precisamente ese compromiso de la alta dirección para con el sistema de gestión. Y entonces aquí también es lo que les digo en las organizaciones. La política no es otra vez para tenerla en una frase bien bonita, en el lobby, que la tenemos ahí colgada, que nadie se la sabe. En realidad, desde aquí, la alta dirección está firmando prácticamente su compromiso para con el sistema de gestión y está mandando ahora sí que instrucciones o directrices hacia el resto de la organización de cómo también el resto de la organización se debe de comprometer para con el mismo sistema de gestión. Y quien ha trabajado ahí un poquito los sistemas de gestión o conoce un poquito las normas, cuando desarrollamos la política, nos pide incluir 2 compromisos específicos. Un compromiso es para con la mejora continua y otro compromiso es el de cumplimiento de requisitos aplicables. Entonces, desde aquí, también los mismos sistemas de gestión nos obligan a estar mejorando continuamente. Y incluso también hemos visto que precisamente el trabajar bajo la gestión de riesgos nos obliga también a estar mejorando continuamente. Entonces, efectivamente, hacer gestión de riesgos dentro de las organizaciones es una de las formas que podemos demostrar dentro de nuestros sistemas de gestión que estamos mejorando continuamente. Entonces, ya una vez que tenemos también bien claro esto, entonces tenemos que definirle cuáles son sus roles, responsabilidades y autoridades a todo el personal y desde todos los niveles también, para con el sistema de gestión. Y ahora, esta es una de las cuestiones que vemos también mayormente en las organizaciones, que también es lo que lleva al fracaso de los sistemas de gestión. Muchas de las ocasiones las personas no tienen bien claras cuáles son sus responsabilidades, es decir, también dónde empieza su responsabilidad o dónde termina. Y esto obviamente es a lo que lleva también muchos problemas dentro de las propias organizaciones. Cuando tenemos una situación y que todo el mundo se echa la bolita así y es que eso a mí no me toca, o es que no, eso yo no lo tengo que hacer, o dónde dice que yo tengo que hacer eso. Pues cuando no están bien definidas los roles, las responsabilidades y autoridades dentro de la organización, nos sucede esto, ¿sí? Porque como no están las responsabilidades claras, otra de las situaciones que sucede incluso y hemos visto muy constantemente es que las responsabilidades están compartidas. Entonces, cuando compartimos responsabilidades, acaban siendo responsabilidad de nadie. Entonces, prácticamente aquí, en este punto de la cuestión del liderazgo, aquí es donde, más que, como les decía, más que como firmar el compromiso, entonces el compromiso es no únicamente eso, sino más bien proveer todo lo necesario para el punto 7, es decir, proveer los recursos, ¿sí? Y los recursos son de infraestructura, ¿sí? Son los recursos económicos, son los recursos necesarios para que el sistema de gestión funcione.
Pero nuevamente, ¿el sistema de gestión funciona para qué? O sea, también tiene que tener unos objetivos claros de hacia dónde tiene que ir el sistema o qué es lo que tenemos que cumplir, ¿sí? Entonces también aquí cuando habla de competencias, también la alta dirección debe tener la responsabilidad de que las personas tengan las competencias necesarias para llevar a cabo la actividad que se les está encomendando. Entonces, también no podemos esperar que las personas den resultados si no los hemos capacitado precisamente para que tengan las competencias o los conocimientos necesarios para desarrollar esas actividades que les hemos dado. También aquí otra vez la cuestión de la toma de conciencias. Y aquí una de las cuestiones que podríamos ver en esta situación es que muchas de las ocasiones también otro de los errores que se comete desde la parte de liderazgo, sí, o desde la propia alta dirección, es que dice la alta dirección, nuestros clientes nos están pidiendo que seamos ISO o que seamos CITIPAT o que seamos OEA o que tengamos alguna certificación. Entonces lo hacen porque se los están pidiendo los clientes y no porque tengamos ahora sí que el serio compromiso o estemos convencidos de que queremos implementar un sistema de gestión para llevar a la organización al siguiente nivel. Entonces, como lo hacemos porque nos lo piden y no porque estamos convencidos, entonces también es así como de, pues necesitamos esto y entonces le pasan la estafeta por ahí a la gente de calidad o quien sea. Entonces, encárguense y hagan lo que tengan que hacer para que nos den en papel. Entonces, acabamos teniendo certificaciones de papel, que son certificaciones a las que nosotros dentro de nuestra organización les llamamos certificaciones zombies. ¿Y cuándo podemos ver que una organización tiene una certificación zombie o una certificación de papel? Pues cuando trabajan para pasar las auditorías, ¿sí? O sea, en el Inter, pues no le echan ganas y dejan que se hagan las cosas, se pierde la disciplina, pero cuando va a ser la auditoría, sí cerramos la organización 2 semanas y no nos molesten porque entonces empezamos a falsear información y a llenar todos esos formatos que no llenamos en todo el año. Pero en estas 2 semanas sí, prácticamente, y ni nos visiten porque tenemos que hacer todo lo que no hicimos en todo el año. Entonces, cuando las organizaciones trabajan para pasar auditorías, en realidad no tienen un buen sistema de gestión implementado y pues eso también viene desde la alta dirección. Si la alta dirección no se preocupa, ¿sí? Porque el sistema de gestión trabaje, porque el sistema de gestión entregue los resultados que se buscan con esto, pues entonces desde ahí también el resto de la organización hace exactamente lo mismo, ¿no? No se compromete con el sistema de gestión. Entonces también aquí, si nos vamos al punto 6, aquí cuando nos habla de las acciones para tratar los riesgos y las oportunidades, ¿qué es lo que nos hemos topado en las organizaciones? Que aquí hacen una matriz de riesgos por cumplir un requisito, ¿sí? Entonces simplemente tienen una matriz, pero también cuando les preguntamos, oye, ¿y tienes evidencia de todos los planes de acción preventivos o correctivos que se hicieron para tratar estos riesgos? No, pues es que yo nada más tengo en la matriz. Y también otra de las preguntas que les hacemos, y esas se las hago yo también a ustedes que están por ahí escuchándonos, ¿cada cuándo deberíamos de revisar nuestra matriz de riesgos? Entonces, por ahí algunos, digo, si nos vamos a un CityPad, si nos vamos a un OEA, pues ahí nos dicen que por lo menos una vez al año, ¿no? Pues cuando nosotros recibimos esta respuesta de que por lo menos una vez al año, entonces desde ahí nos estamos dando cuenta que las organizaciones no están haciendo análisis de riesgos, ¿sí? Y simplemente están haciendo una matriz o simplemente tienen un documento para cumplir con el requisito, pero no están sacando el verdadero provecho de lo que es precisamente hacer gestión de riesgos. Y nuevamente, si hablamos de gestión de riesgos, es administración de los riesgos. Y los riesgos son, una, para prevenir las amenazas, esas amenazas que hemos identificado desde nuestro propio contexto, pero aquí los sistemas de gestión actuales van más allá. O sea, no nos dicen nada más para prevenir las amenazas, sino para aprovechar también esas oportunidades que hemos identificado para la organización que nos permitirán precisamente alcanzar esa visión o esa dirección estratégica que hemos establecido para nuestra organización. Y entonces voy aquí al siguiente punto, al 6.2, que también nos habla de objetivos. Y esto es otra de las cosas que también hemos visto mucho en las organizaciones, ¿sí? Si nos vamos también desde la definición del propio riesgo, ¿sí? Riesgo de acuerdo a la norma ISO 31000 nos dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de la organización. Y entonces también cuando hemos trabajado con algunas organizaciones les preguntamos, oigan, ¿y ustedes tienen claros cuáles son sus objetivos estratégicos? ¿O cuáles son sus objetivos por área? Y entonces empiezan a escucharse los grillos por ahí, ¿no? Cri, 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 cri.
porque en realidad las organizaciones no tienen objetivos, ¿sí? O no los conocen o no los han establecido. Y entonces también aquí otra de las cuestiones que vemos es, si nosotros no tenemos objetivos claros, pues en realidad no sabemos hacia dónde vamos. Y puede ser que haya vientos buenos y nos lleven a buen término si vamos navegando en un barco, pero si lo ponemos al contexto actual de la situación precisamente que estamos viviendo del día de hoy con pandemia, no tenemos vientos buenos. Incluso dependiendo del sector en el que se muevan o en el sector en el que estén ustedes ubicados en cada una de sus organizaciones, pues obviamente la pandemia le está pegando a muchísimas organizaciones y eso es incluso algo que también ya tendríamos que tener identificado dentro de nuestra matriz de riesgos o dentro de nuestro análisis de riesgos. Y precisamente, como también es una de las situaciones que le pueden generar una mayor afectación o un mayor impacto a la compañía, también aquí tendríamos que tener ya desarrollados nuestros planes de contingencia o emergencia, que eso al final del día nos llevaría también a tener un plan de continuidad de operaciones. Pero créanme, la mayoría de las empresas aquí en México no tienen esa parte, porque ¿qué es lo que han hecho? Han implementado un sistema de gestión simplemente para decir, estoy certificado y con eso, como es un requerimiento de mi cliente, pues entonces, por eso es por lo que estoy buscando la certificación, ¿no? Pero no porque estoy convencido de que eso me va a ayudar a que mi organización sea mejor. Entonces, desde aquí, desde la propia gestión de riesgos, nos hemos dado cuenta que actualmente en México son muy pocas las organizaciones que efectivamente están haciendo gestión de riesgos o están utilizando precisamente la gestión de riesgos, una, para prevenir las amenazas y para aprovechar las oportunidades. Prácticamente, déjenme decirles, es triste, pero en la mayoría de los casos, lo único que vemos es una matriz simplemente para cumplir con el requisito, ¿no? Pero en realidad, como les venía diciendo, o sea, si efectivamente trabajáramos en una mejora continua, pues prácticamente cada uno de los riesgos que identifiquemos lo tendríamos que documentar como una no conformidad. Y entonces sobre eso empezar a trabajar en nuestros planes de acción preventiva, si es que ese riesgo no se ha materializado, o nuestros planes de acción correctiva, si es que ese riesgo ya se nos materializó, es decir, si ya se dio ese riesgo dentro de nuestra organización, ¿no? Y por poner el ejemplo, para entender esto de la materialización, es decir, si hablamos de que del COVID como fuente de riesgo el riesgo es el contagio, entonces si tuviéramos ya contagios dentro de la organización, pues entonces ya tendríamos que tener bien claro cuál es nuestro plan de contingencias precisamente para evitar que el impacto sea mayor. Pero cuando no tenemos nada, pues bueno, ahí es como cuando nos agarran con los dedos en la puerta y entonces ya andamos corriendo para todos lados, ¿no? Pero así trabajan los sistemas de gestión. Uno van desde precisamente la parte preventiva, la parte operativa y ahora también los sistemas de gestión nos piden que empecemos a trabajar precisamente en nuestro plan de continuidad de operaciones. Incluso es otra norma específica para todo esto, que es la 22.301. Entonces ya de aquí, una vez que tenemos esto, sí, que tenemos cubierto todos estos puntos azules, es en lo que en realidad en las organizaciones, sí, y con respecto a los programas ISO, lo conocemos como la planeación estratégica, sí. Y déjenme decirles, sí, cuando hablamos de planeación, cuando planeamos, créanme que nos ahorramos entre 5 y 7 veces el tiempo y los recursos en una organización que cuando no planeamos, ¿sí? Cuando no planeamos y hacemos las cosas así sin tener un rumbo fijo, sin saber hacia dónde vamos, créanme que el gasto es mucho mayor. Y el gasto estamos hablando de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿sí? Hacia toda la organización. Entonces, es bien importante planear desde todos los aspectos. Y nuevamente, como les digo, el ciclo de Deming o el ciclo de la mejora continua está desde la cuestión macro, desde la propia estructura de los sistemas de gestión, hasta la cuestión micro. Porque si nos vamos, por ejemplo, a un riesgo, ¿sí? Cuando vamos a tratar un riesgo, pues cuando hacemos nuestros planes, ¿sí? De contingencia, o bueno, nuestros planes preventivos o correctivos, perdón, ¿sí? Entonces, de ahí es la parte del planear. Entonces, ya una vez que tengo bien claro qué es lo que voy a hacer para prevenir ese riesgo, para disminuir ese riesgo, pues me tengo que ir a la implementación de esos planes, que nuevamente es el hacer, pero no se queda ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuándo ya le puedo bajar el nivel de riesgo a ese riesgo que he identificado? Pues cuando ya me doy cuenta de, ¿sí? De que he verificado, ¿sí? Que efectivamente las acciones que tomé me están llevando a que sí yo pueda disminuir el nivel de ese riesgo que yo he identificado. Y entonces, pues bueno, ya se cierra el ciclo, ¿no? Pero si no he logrado mi cometido, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues nuevamente es el actuar, ¿no? Vuelvo a planear, ¿sí? Vuelvo a implementar mis acciones, verifico si están funcionando o si no están funcionando. Y si están funcionando, pues bueno, entonces sí ya le cierro el ciclo.
Pero nuevamente veámoslo, o sea, la mejora continua está presente en todos los aspectos desde una organización, desde, como les decía, desde la propia estructura de los sistemas de gestiones actuales hasta la parte operativa, ¿no? Desde los propios análisis de riesgos, ¿sí? Entonces aquí nos dice César Quijano, dice, si el convencimiento para tener un sistema de gestión idóneamente no debe provenir bueno, no sé si vas a decir aquí del cliente, César, efectivamente, no debe provenir del cliente, ¿sí? El convencimiento de implementar un sistema de gestión debe de venir desde la alta dirección, ¿sí? Porque si la alta dirección está convencida de que efectivamente desde su propio liderazgo, el implementar un sistema de gestión nos va a llevar a la organización al siguiente nivel, entonces si la alta dirección está comprometida con el sistema de gestión, créame que el resto de la organización se compromete, ¿sí? Porque el liderazgo en las organizaciones se predica con el ejemplo. Entonces también aquí, por aquí nos dice Isaías Almendaris, ¿cuál es el intervalo de tiempo ideal para realizar el análisis de riesgos? Déjame decirte, Isaías, que en realidad el análisis de riesgos es dinámico, ¿sí? O sea, el análisis de riesgos no se deja de trabajar porque puede ser que tú ya tengas identificados riesgos, pero nuevamente el ejemplo que les doy muy claro, nadie tenía considerado dentro de su FODA o dentro de su materia de riesgos la situación de pandemia. Pero eso es algo que al día de hoy sí ya las organizaciones que tienen que tener identificado. Entonces eso es algo que vino a mover todo. Y ahora con esta cuestión de la pandemia tenemos riesgos asociados, ¿no? O sea, como les decía, tenemos la cuestión del riesgo de contagio. Pero ahorita también tenemos situaciones, ahora sí que de la propia economía o situaciones incluso de crisis donde también se nos han generado disrupciones en las cadenas de suministro. Entonces, están asociados precisamente a este riesgo o a esta amenaza de lo que es la cuestión de la pandemia. Entonces, tenemos que identificar no nada más el riesgo de la pandemia o el riesgo de contagio, sino también todos los riesgos asociados, inherentes también a la organización. Entonces, en realidad, desde la misma norma ISO 31000 nos dice que la gestión de riesgos es dinámica, ¿sí? O sea, se tiene que revisar cada vez que identifiquemos un nuevo riesgo, ¿sí? O cada vez que un riesgo que ya teníamos nosotros identificado, que pensábamos que teníamos controlado, se nos materializa, entonces ahí tenemos que hacer los cambios nuevamente a la matriz, pero no nada más eso, tenemos que generar los planes de acciones correctivos, ¿sí? O preventivos para estos nuevos riesgos o para estos riesgos que se nos materializaron. Entonces, en realidad, ¿cada cuándo? Pues cada que necesitemos revisarla, esa sería la respuesta, Isaías. Entonces también aquí nos dice Tania Hernández, ¿cuál es la metodología más eficiente para realizar el análisis de riesgos? Bueno, tenemos como norma, tenemos la ISO 31000, que son las directrices para los sistemas de gestión, pero tenemos también la otra norma, que es la 31010, que son las técnicas para el análisis de riesgos. Y allí todavía en la versión 2009 nos hablaba de 31 técnicas, aunque sí hay que tener claro que algunas técnicas son más incompletas que otras. Por ejemplo, una de las técnicas que nos pone por ahí es la lluvia de ideas. Entonces, hacer lluvia de ideas efectivamente nos da para identificar los riesgos, pero no nos da para medir el nivel de riesgos. Entonces, las que hemos visto que son por ahí las más completas o más conocidas es AMEF, es HACCP, y en particular la que nosotros usamos y que creemos que es la más completa es la B29, que es la matriz de probabilidad, consecuencias. Pero nuevamente, estas las pueden encontrar en la norma ISO 31010. Ahí explica incluso cuál es la metodología para aplicar cada una de estas metodologías de análisis de riesgos. Pero la que les recomendaríamos nosotros, sí, es HACCP, es AMEF, o la más completa que hemos visto nosotros es la B29, que es la matriz de probabilidad consecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, como les decía, cuando ya hemos cumplido con estos cuadritos azules, cuando ya podemos decir, tenemos ya lo que es nuestra planeación estratégica, que ya tenemos nuestra planeación. Entonces, ahí tenemos que ir ahora a implementar todo eso que hemos planeado, ¿sí? Y nos vamos a la cuestión de la operación. Y como les decía, aquí es donde cambian las normas. En la cuestión de calidad, pues aquí nos va a decir desde cómo entregamos nuestros productos, la calidad de nuestros productos, el diseño, cómo hacemos trazabilidad, cómo hacemos todo esto. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una seguridad salud ocupacional, pues bueno, aquí nos va a pedir todo lo que son los requisitos para cumplir con esta norma. Entonces aquí nos dice Isaías, entonces nos dice, con respecto al propio análisis y los procedimientos de la organización,
este análisis a nivel general, evaluando los procedimientos en el FODA como fortalezas o debilidades, o bien se puede realizar un análisis de gestión de riesgos por cada procedimiento, además de un análisis a nivel gerencial. Efectivamente, sí. La recomendación que también nosotros les damos es, sí hay que tener un FODA, un FODA estratégico, digámoslo así, de toda la organización, pero sí, lo ideal sería que nos fuéramos por área, ¿sí? Hacer un FODA por área para ver cuáles son también las fortalezas propias o las debilidades propias de cada área. Y entonces sobre eso también trabajar los riesgos inherentes a cada una de las áreas. Obviamente también vamos a tener riesgos que le pegan a la organización en general como riesgos estratégicos, pero tenemos riesgos específicos por cada área. Incluso la misma norma ISO 31000, desde la parte de las directrices nos habla que también tenemos que hacerla integral, es decir, que toda la organización debe de participar en el análisis de riesgos. ¿Y por qué es esto? Porque vean ustedes, si nada más lo tratamos a nivel directivo, pues ellos van a identificar los riesgos como estratégicos, los que les peguen de forma estratégica a la organización. Pero luego nos tenemos que ir a la parte operativa. Y ahora, si lo vemos desde esta parte, ¿quiénes son en realidad los que viven la problemática del día a día? Pues las personas que están dentro de la propia operación, ¿sí? Entonces también aquí es la siguiente pregunta, ¿de quién creen que podrían salir, ahora sí que valga la redundancia, las mejores ideas de mejora? Entonces, pues obviamente es de la misma parte operativa. Y entonces también cuando la parte operativa propone, ¿sí? Y escuchamos esa parte operativa y se implementan esos nuevos controles o esas nuevas mejoras y dan un resultado a la organización. También aquí una de las cuestiones que tienen que trabajar los líderes es reconocer el esfuerzo de estas personas, ¿sí? Y esto no necesariamente tiene que ser en una cuestión monetaria, eso se los dejamos muy claros a las organizaciones. A veces nada más es decirle en público a la persona muchas felicidades, porque aquí nuestro compañero Juan hizo esto y eso ha traído mejoras a todo nuestro proceso. Un aplauso para el compañero, ¿no? Cuando hablamos de ese reconocimiento, entonces la gente se compromete, porque cuando no cerramos ese círculo también del reconocimiento del personal, entonces cuando le volvemos a pedir a las personas que participen para crear mejoras, como ellos dicen, pues ¿para qué? Si de todos modos el crédito se lo lleva el jefe, ¿sí? A nosotros somos los que implementamos todo y luego allá es al que lo felicitan. Entonces, hay que trabajar mucho en esta cuestión. Y esto sí no es hablando de liderazgo netamente como lo hablan los sistemas de gestión, sino de liderazgo ya como personas, ¿sí? Como líderes, como tal, tenemos que trabajar mucho con la cuestión de las emociones de las personas, porque ese es otro de los errores que también nosotros hemos visto en las organizaciones. Ven a los sistemas de gestión como algo cuadrado, como algo como de ingenieros, como algo de controles que tenemos que cumplir, pero no toman en cuenta por ahí las emociones de las personas. Y ahorita empresas que han sabido tratar con lo que le llaman el sueldo o el salario emocional, créanme que son las empresas que están teniendo más éxito, ¿sí? No únicamente aquí en México, sino a nivel global, las personas que efectivamente empiezan a trabajar no nada más los sistemas de gestión como algo cuadrado, sino que también empiezan a pensar en las personas, y esto viene desde la cuestión del liderazgo. Como les digo, no lo marca como tal las normas, pero aquí sí tenemos que hablar ya de entender la diferencia entre lo que debe ser un jefe y un líder en una organización, ¿no? Y por ahí tenemos muchísimos ejemplos, pueden ver muchísimos imágenes o incluso infografías donde te dan las diferencias entre un jefe y un líder, y entonces tenemos que ir hacia allá precisamente a trabajar como líderes y no como jefes dentro de las organizaciones para que puedan tener éxito los sistemas de gestión. Entonces, volviendo aquí con el ciclo de la mejora continua desde la propia estructura de los sistemas de gestión, entonces ya una vez que sí tenemos toda esa parte operativa, así todos nuestros procedimientos operativos, todo lo que es nuestros métricos, la trazabilidad, incluso que tenemos identificado cuál es nuestro proceso clave dentro de la organización, ¿sí? O nuestro core business. Entonces, en base a los objetivos que hemos diseñado desde la parte de la planeación, entonces ahora sí vamos a irnos a medir esos objetivos, y eso es en la parte del verificar, ¿sí? Y aquí es cuando hablamos de KPI, ¿sí? O de Performance Indicators. Entonces hay que entender también ahí nada más la definición de los KPI, ¿sí? KPI significan Key Performance Indicators. Entonces estos van relacionados a lo que es nuestro proceso clave, ¿sí? O nuestro core business de la organización, que en el proceso clave también es donde se diseñan los objetivos estratégicos. Entonces, nada más para entender un poquito aquí, lo que son los KPIs, van relacionados directamente a nuestros objetivos estratégicos, que estos van relacionados a nuestro proceso clave.
La cuestión es que ya también en el argot nos hemos acostumbrado que a todo lo que medimos le decimos KPIs. Pero si nos vamos al deber ser, en realidad los KPIs lo que miden son nuestros objetivos estratégicos, ¿sí? Y entonces ya una vez que tenemos el verificar, nos vamos al actuar, que como les decía, todo debe de empezar con la alta dirección y también termina con ellos porque ya sea desde una parte, desde la cuestión de auditoría, así o desde el propio análisis de riesgos, pues muy seguramente le vamos a tener que meter inversión. Y cuando me refiero a inversión puede ser tiempo, puede ser dinero, sí, o puede ser esfuerzo. Pero de todos modos, el dinero, el tiempo y el esfuerzo también acaban costando. Y obviamente también tiene que tener una cuestión precisamente de ese compromiso de la alta dirección, hablando desde el propio liderazgo, para que se den los recursos necesarios para que esas cuestiones que tenemos que hacer de mejora dentro de la organización efectivamente nos lleven a cumplir nuestros objetivos, ¿sí? Pero aquí también hay que verlo desde esa parte, o sea, no se trata de ir y decirle a la dirección, oye, pues necesito que me des dinero porque tenemos que hacer esto, ¿no? La alta dirección al final del día los va a decir, bueno, si yo le voy a invertir en eso, entonces, ¿cuál va a ser mi retorno de la inversión? Y créanme que eso es lo que le cuesta muchísimo trabajo también a la parte operativa, decirle cómo a la alta dirección, cómo esto que vamos a hacer y esto que va a costar tanto, ¿sí? Va a traer precisamente un retorno de la inversión. Pero nuevamente eso nos podemos apoyar también en la gestión de riesgos, en el análisis de riesgos, para también hacerle ver a la dirección, mira, sí te va a costar esta mejora que vamos a hacer, pero con esto vamos a prevenir estos riesgos, ¿sí? Que en algún momento pueden llegar a ser hasta catastróficos para la organización e incluso poner en riesgo la continuidad de operaciones de la compañía, ¿sí? Y entonces, si se fijan, pues este es un ciclo que nunca se termina, ¿sí? Entonces, a ver también aquí, a lo mejor lo que habíamos planeado hoy ya no, ya no va tan de la mano con esa misión o esa visión que tenemos de la compañía. Entonces, tenemos que replantearnos, ¿sí? Cómo queremos efectivamente alcanzar esa visión que hemos identificado. Y entonces, pues nuevamente este es un ciclo, como ustedes ven, que no se termina. Finalmente, el ciclo de la mejora continua es un ciclo que no se termina, incluso cuando ya llegamos al punto de decir, ya llegamos a donde queríamos, entonces ahí es donde sigue la otra pregunta, de qué sigue, ¿sí? ¿Cómo podemos ir ahora entonces al siguiente nivel? O sea, o qué visión entonces diferente podemos tener a la que teníamos el año pasado, ¿no? A la que teníamos hace 6 meses. Entonces, algo que se debe replantear y nuevamente lo que le decimos, lo que vemos en las organizaciones, le decimos, oye, ¿tu misión cuánto tiene? No, pues tiene 8 años y no la hemos cambiado, ¿no? Entonces, y la pregunta es, ¿y seguimos siendo la misma empresa que éramos hace 8 años? Entonces, tenemos que ir evolucionando y finalmente, créanme, los sistemas de gestión bien aplicados es la herramienta que nos puede llevar efectivamente a que las empresas evolucionen, ¿sí? A que las empresas logren alcanzar esa visión que se ha establecido o esa dirección estratégica o ese futuro de la organización que se busca desde la propia dirección. Entonces, este es lo que yo les quería platicar con respecto a la cuestión de liderazgo y la mejora continua dentro de los sistemas de gestión. Entonces vamos a dar por aquí oportunidad, por ahí si tienen alguna otra pregunta o alguna otra aportación que quisieran hacer desde su parte, estamos abiertos. Muchas gracias, Ramiro. Sí, en lo que agregan algunas preguntas. A ver, tengo por aquí a Roberto Juárez, nos dice, ¿el plan de contingencias y el plan de continuidad del negocio pueden quedar como un solo plan o se puede documentar como un procedimiento de tu organización? Sí, efectivamente, Roberto, en realidad el plan de continuidad de operaciones de la compañía no es un plan maestro, no es una bola mágica ahí que tengamos. En realidad, el plan de continuidad de negocios de la organización está compuesto de los diferentes planes de contingencia y emergencia que hemos establecido o que hemos identificado para los riesgos que generan un mayor impacto para la organización, ¿no? Entonces, como les decía, un ejemplo claro es ahorita el riesgo que tenemos en la cuestión de la pandemia. Entonces, tenemos que tener ¿qué vamos a hacer para prevenir? Pero incluso si se nos da alguna situación de que se nos materialice el riesgo, ya sea una cuestión de contagio entre la organización, entonces, ¿cómo podríamos contener, ¿sí? Esa cuestión? Y eso, para eso están relacionados nuestros planes de contingencia. Es decir, una es, ¿qué es lo que voy a hacer para prevenir? Pero si se me da el riesgo, entonces, ¿qué voy a hacer para evitar que si aún se me materializa el riesgo, las consecuencias para la organización sean menores, ¿no?
Entonces también aquí nos dice Tania Hernández, ¿cómo se puede realizar la mejora continua en una industria del gobierno donde la alta dirección no se involucra mucho en la mejora continua? En realidad, ese puede ser uno de los principales factores, Tania, por lo que el sistema de gestión fracase, ¿sí? Nuevamente, si no hay un compromiso fehaciente desde la alta dirección, sí, donde no se establezca el liderazgo, podríamos hacer de todo, pero créeme que cuando empujamos de abajo hacia arriba, difícilmente se pueden dar las cosas. O sea, aquí para que efectivamente existiera la mejora y funcionara el sistema de gestión, los primeros que tendrían que estar convencidos es la alta dirección. También aquí nos dice Isaías, el FODA y gestión de riesgos a nivel gerencial y por área, sí, efectivamente. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna otra duda, alguna otra aportación que quisieran que tomáramos por aquí en consideración. Entonces, nos dice aquí César Quijano, el deseo de certificarse para el cliente, ¿cómo has aprovechado tu liderazgo para convencer a la organización? Pues bueno, en realidad también aquí tenemos, es que nuevamente, cuando le decimos a la alta dirección, es que nos tenemos que certificar, la alta dirección va a decir, ¿y cuánto va a costar, no? No, pues nos va a costar $20,000. Ajá, y dice la alta dirección, ¿y mi retorno de la inversión, cuándo se va a dar? Y desde aquí yo les puedo contestar esto, ¿sí? Un sistema de gestión bien implementado, ¿sí? Si lo llevamos desde cero, ¿sí? Para que el sistema de gestión se vuelva cultura, nos va a llevar aproximadamente 2 años, ¿sí? Pero una vez que hemos madurado el sistema de gestión y ya estamos trabajando en la organización, nos tiene que dar un retorno de la inversión de por lo menos 3-1, ¿sí? Es decir, que por cada peso o por cada dólar que le invertimos, ¿sí? Después de 2 años nos tiene que dar 3 en retorno. Si no nos está dando ese retorno de la inversión nuestro sistema de gestión, entonces, créanme, no está bien aplicado. Nos dice aquí, Rafael Cabrera, algunos consejos para ser un gran líder. Nosotros desde aquí, en nuestras capacitaciones, diseñamos lo que puede ser la fórmula de liderazgo. Entonces decimos que liderazgo es igual a empatía, más humildad, más saber escuchar, más saber reconocer. Y créanme, esos conceptos se escuchan muy fáciles, pero nada más cuando hablamos de la propia empatía, y empatía es ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, créanme, es lo que le cuesta muchísimo trabajo a los líderes. A veces como líderes damos por hecho que todos los demás saben lo que nosotros sabemos y luego nos enojamos cuando se equivocan, pero no nos ponemos en los zapatos de la otra persona. Entonces no nos damos cuenta que en realidad no tiene las competencias o no tiene el conocimiento o no tiene lo que necesita para que entreguen los resultados. Entonces aquí es lo que tenemos que entender como líder. Entonces, ¿qué hago? Entonces, lo capacito, ¿sí? Le doy las herramientas necesarias para que pueda hacer su trabajo, pero eso es algo que tenemos que tener como líderes. Y la otra, lo que les decía, la humildad, ¿sí? O sea, el saber reconocer, pero saber reconocer nuestros errores, ¿sí? Saber reconocer que no somos buenos para todos, pero que también todas las personas son buenas para algo. Entonces también cuando tenemos la humildad de aceptar incluso, ¿sí? Que las ideas que podíamos pensar más tontas o que vengan también de la parte operativa pueden ser lo que nos genere mayores beneficios, eso se relaciona al otro, lo que les decía, el saber escuchar, sí, el saber escuchar a las personas. Porque más bien oímos, pero no escuchamos, ¿sí? O oímos lo que nos conviene, pero no sabemos escuchar a los demás. Y créanme, cuando les digo de saber escuchar, tiene que ver con todo lo que es la parte de la comunicación en las organizaciones. ¿Y sabían que el 80% de los problemas que enfrentan las organizaciones es problemas de comunicación? Y el último que les decía, el reconocimiento, sí, el reconocer el esfuerzo de los colaboradores. Porque si nos quedamos con el crédito como líderes, ¿saben cuándo van a volver a participar nuestros colaboradores con nosotros? Nunca, ¿sí? Entonces también aquí nos dice Luz que muchas veces de lo que más carecen los líderes, efectivamente, pero déjenme decirles, esta es una cuestión cultural, ¿sí? Lo traemos desde la cultura, desde el propio seno familiar. Y aquí se los pongo, ¿ustedes se acuerdan cómo le dicen muchas personas a su papá o a su mamá? Mucha gente le dice mi jefe o mi jefa, ¿no? Si nos vamos a la cuestión incluso de gobierno, pues no tenemos un líder de Estado Mayor, no tenemos un líder presidencial, lo que tenemos es un jefe de Estado Mayor, es un jefe presidencial. Entonces, en realidad, en México como país tenemos una cultura de jefes, no de líderes. Y nuevamente aquí, cuando hablamos de la empatía, pues no se trata de juzgar a los malos jefes, ¿sí? Porque en realidad muy seguramente, pues ellos vienen de una escuela similar. Digo, finalmente
Nosotros somos lo que vivimos vivido en la familia, lo que hemos vivido incluso en los ambientes en los que nos hemos movido, pero ¿saben qué? Eso no quiere decir que ya porque es cultura no podemos cambiar. Déjenme decirles, y eso es algo que les decimos en todas nuestras capacitaciones, todo gran cambio comienza por uno mismo, ¿sí? O sea, si queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar por nosotros. Porque si esperamos que los demás cambien, ¿saben cuándo va a ocurrir esto? Nunca. Entonces, nuevamente aquí, lo que les dejo, si queremos que cambie el liderazgo en nuestras organizaciones, por quienes tenemos que empezar es por nosotros mismos. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta, alguna otra aportación que quieran hacer desde ustedes. Entonces nos dice, ¿podrías decirme 2 o 3 preguntas clave que no deberían faltar en la auditoría cuando se audita el liderazgo? Pues bueno, una es la parte de la política, ¿sí? Pero la política no es, explícame la política o dímela de memoria. Aquí la pregunta es, ¿cómo participas tú en el cumplimiento de esta política? ¿Sí? Entonces, desde ahí la parte del liderazgo. Y también a la alta dirección, es decir, ¿cómo participas tú en la mejora continua de la organización? Porque al final del día, como les decía, empieza con liderazgo, pero también termina en el punto 10 con la mejora. ¿Sí? Cuando hablamos de las auditorías, recordemos, la auditoría no se cierra hasta que se cierran todos los hallazgos o todas las no conformidades, y pues para esto también se le tiene que meter, como les decía, ya sea tiempo, dinero, o esfuerzo, ¿sí? También aquí es decir, desde la alta dirección, cómo tú te involucras con el sistema de gestión. Entonces, con esas 3 preguntitas clave, ¿sí? Te puedes dar cuenta si efectivamente la alta dirección está comprometida con el sistema de gestión o no. Cuando sí están comprometidas, sí te hablan y te dicen y conocen los procedimientos, porque al final del día, a veces a ellos es a quien les llega como última aprobación para la liberación de los procedimientos. De acuerdo, déjenme ver quién tenemos por aquí. ¿Alguien más? Nos dicen por aquí, Betsabet dice, buenos días, ¿podrías recomendarme un buen libro de liderazgo que me ayude a aplicarlo en cualquier sistema de gestión? De hecho, sí, mira, no está relacionado directamente con los sistemas de gestión, pero si quieres hablar de liderazgo, hay un libro muy bueno que se me hace y es muy digerible. Se llama El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Se lo repito, El líder que no tenía cargo, es más, se los voy a escribir por aquí. El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. Entonces, ¿qué es lo que te dice este libro? ¿Sí? Que sea lo que seas, hagas lo que hagas, siempre trates de ser el mejor, ¿sí? Así seas el que lava los baños, ¿sí? Trates de ser el mejor, que cuando la gente vaya a tus baños diga, aquí me gustaría quedarme a vivir en este baño, ¿no? Entonces, esa es la parte. Y esto va para todos, ¿sí? O sea, si queremos ser buenos en algo, ¿sí? Tratemos de ser siempre los mejores. Entonces, otra de las también de las recomendaciones que les doy es lean, 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 porque créanme, nos hemos encontrado que en realidad una de las grandes falencias que tenemos en este país es que la gente no le gusta leer. ¿Sí? El promedio del mexicano no lee más de un libro al año. Y digo, y aquí hasta podríamos hacer la prueba, tenemos 100 personas. Entonces ustedes nada más dense cuenta, o cuando estén por ahí con un grupo de varias personas, simplemente pregúntenles, ¿quién ha leído más de un libro este año? Y en realidad son muy pocas personas las que leen, ¿sí? Y ahora hay que tener en consideración que el TV Notas y el libro vaquero no cuenta como lectura, ¿ok? Entonces, no sé si tengamos algo más, Brenda. Pues yo creo que sí, desafortunadamente se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias. Excelente tu aportación, Ramiro, todas las herramientas que nos has compartido y tan simples como comentabas, empatía, humildad, saber escuchar y el reflejo que pueda tener en nuestra empresa y pues en nuestra vida diaria, ¿no? Y también como trabajar como líderes y construyendo líderes y siempre yendo a la mejora continua. Pues no, ahorita, si tiene alguna pregunta, por favor contactar directamente a Ramiro en el link que él compartió al principio. Y no nos resta más que agradecerte a ti y a la participación también de 3PP, Third Partner Professional, por su colaboración y alianza con Kaizen Institute
México. A continuación, quisiera invitarles que los esperamos en nuestro próximo webinar. Es el viernes 14 de agosto con el tema Auditorías remotas en los sistemas de gestión. Para que se registren, pueden consultar en nuestro LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter a tiempo y no se queden fuera. Y también el día de hoy les invito a nuestra próxima certificación Green Belt Online, completamente en vivo, que arranca el próximo 7 de septiembre. Para mayores informes aparece ahí la dirección de nuestro correo, que es mexico@kaizen.com. Se los repito, mexico@kaizen.com. Y nuevamente les informamos de nuestro próximo Kaizen Congress México 2020 en modalidad virtual. Será nuestra quinta edición y su tema es Kaizen Leadership in Action. Completamente en vivo. Será el próximo martes 6 de octubre de 9 a las 11 de la mañana y todo, absolutamente todo lo recaudado en los registros será donado equitativamente a las instituciones World Vision, AMANC y Casa de Jesús. No se lo pierdan. Y bueno, pues a continuación, muchas gracias Ramiro. Le voy a ceder la palabra a nuestro director en Kaizen Institute México, al ingeniero Carlos Torres García. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Ramiro. Pues bueno, aprovecha también a poner el evento que vas a tener próximamente, Ramiro, para que todas las personas que nos hicieron favor de estar el día de hoy, pues también no se pierdan, como pudieron observar durante todo el desarrollo de esta charla que dio Ramiro. Pues es una persona que tiene mucha experiencia, tips muy prácticos, y creo que eso es lo que necesitamos todos cuando hablamos en temas de certificación, porque lo vemos como el monstruo de las 1000 cabezas, pero digo, puede ser que sí, pero si lo armamos bien desde el principio y hay esa practicidad como lo aborda Ramiro y todo su equipo, pues muy bien. Ramiro, realmente te agradezco muchísimo en nombre de Kaizen Institute y de todo nuestro equipo. Brenda, también muchas gracias por, como siempre, facilitar las sesiones de los webinars. Pues que tengan un excelente día y pues nos estamos viendo en los siguientes temas que vamos a estar abordando. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Ramiro, y un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho y estamos a sus órdenes. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sí, efectivamente, como bien lo comenta Carlos, aprovecho aquí para invitarlos. Nosotros vamos a tener ya nuestra segunda generación de auditores certificados por parte del CONOCER. El CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Esto es en los temas relacionados a los programas CITI-PAT-YOEA, a los programas de seguridad en la cadena de suministros. Todo esto lo estamos haciendo online. De hecho, ya vamos por aquí por la segunda generación. Inicia 14 y 15 de agosto. De hecho, está compuesta por 7 módulos. Y los pueden tomar los módulos completos para la certificación o los pueden tomar ahora sí que separados. De hecho, el primer módulo con el que vamos a empezar es precisamente con el de gestión y análisis de riesgos, que al final del día, pues bueno, va relacionado a todos los sistemas de gestión, no únicamente a estos programas. Nuevamente, gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias, Brenda, a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su participación y pues esperamos que este webinar les haya aportado un granito de arena para lo que son los sistemas de gestión, el liderazgo y la mejora continua. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente día para todos. Un abrazo.